Nunca imaginé que el día de mi boda se convertiría en el momento más traumático de mi vida. Mientras estaba allí, con mi vestido blanco, rodeada de flores y los rostros expectantes de nuestros invitados, mi mundo se hizo añicos en cuestión de segundos. Las palabras de mi suegra aún resuenan en mis oídos, su voz llena de veneno mientras se levantaba en ese momento crucial. El niño que lleva no es de mi hijo, anunció. La iglesia quedó en silencio. 250 invitados se volvieron para mirarme, sus expresiones cambiando de alegría a sorpresa, luego a juicio. Sentí a mi bebé moverse dentro de mí, como si sintiera mi angustia. Brandon, mi prometido, el hombre al que había amado durante los últimos 5 años, me miró con tanta traición en sus ojos que mi corazón dejó de latir por un momento. Pero déjenme empezar desde el principio. Mi nombre es Hillary Carter, y esta es la historia de cómo lo perdí todo, solo para ganar algo mucho más preciado de lo que jamás podría haber imaginado. Conocí a Brandon Richmond en una gala benéfica en Boston. Era todo lo que siempre había soñado, exitoso, amable y con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Nuestro noviazgo fue como un cuento de hadas, lleno de cenas románticas, escapadas de fin de semana sorpresa e innumerables momentos de pura alegría. Incluso su madre, Margaret, al principio pareció adorarme. Me invitaba a tomar el té, compartía recetas familiares y me contaba historias sobre la infancia de Brandon. Creí haber ganado el premio gordo con mi futura suegra. Todo cambió cuando descubrí que estaba embarazada. Brandon estaba eufórico, dándome vueltas en nuestra cocina cuando le mostré la prueba positiva. Decidimos adelantar la fecha de nuestra boda, deseando que nuestro hijo naciera en un entorno familiar tradicional. Fue entonces cuando comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Margaret. Empezó a hacer preguntas extrañas sobre mis relaciones pasadas, sus cálidas sonrisas se volvieron forzadas, y sus ojos se demoraban en mi creciente vientre con una expresión que no podía descifrar. Lo atribuí a los nervios previos a la boda, o quizás a cierta ansiedad por convertirse en abuela. Qué equivocada estaba. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de preparativos. Margaret insistió en participar en cada detalle, desde los arreglos florales hasta el plano de asientos. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales. Estaba recopilando información, aprendiendo cada detalle de nuestra celebración para orquestar su cruel plan a la perfección. La mañana de mi boda amaneció brillante y despejada. Mis damas de honor me ayudaron a ponerme mi vestido, especialmente modificado para acomodar mi barriga de 4 meses. Mi padre se secó las lágrimas cuando me vio, y por un momento, todo se sintió perfecto. Recuerdo tocar mi vientre, susurrando una promesa a mi hijo por nacer de que crecería rodeado de amor. Mientras caminaba por el pasillo, mis ojos se encontraron con los de Brandon. Se veía tan guapo con su smoking, y el amor en sus ojos me hizo sentir la mujer más afortunada del mundo. La iglesia estaba decorada con rosas blancas, y mentiras, las elecciones de Margaret. Ella estaba sentada en la primera fila, con un vestido azul pálido y una sonrisa extraña, casi triunfal. La ceremonia transcurrió normalmente hasta el momento en que el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna razón por la que no debíamos casarnos. Fue entonces cuando Margaret se levantó, y su voz cortó el silencio sagrado como un cuchillo. Tengo pruebas, anunció, sacando un sobremanila. Tengo pruebas de que el niño que mi hijo cree que es suyo fue concebido con otro hombre. Hillary nos ha estado mintiendo a todos. Los siguientes minutos fueron un borrón de caos. Margaret caminó hacia el altar, entregándole a Brandon lo que ella decía que eran registros médicos y fotos. Intenté hablar, defenderme, pero mi voz parecía atrapada en mi garganta. Los documentos parecían oficiales, con membretes médicos y marcas de tiempo. Incluso yo sentí un momento de duda, preguntándome cómo había logrado crear una evidencia tan convincente. El rostro de Brandon palideció mientras examinaba los papeles. Cuando finalmente me miró, no reconocí al hombre que amaba. Sus ojos estaban fríos, distantes, llenos de una mezcla de dolor y asco que rompió algo dentro de mí. ¿Es cierto?, preguntó, su voz apenas un susurro. No, finalmente encontré mi voz. Brandon, ¿me conoces? ¿Sabes que nunca? Margaret interrumpió, su voz goteando falsa simpatía. Las fechas no mienten, querida. La concepción tuvo que haber ocurrido durante ese viaje de negocios que hiciste a Nueva York, ¿recuerdas? Cuando Brandon estaba en Londres.
Me quedé allí, con mi mano protegiendo mi vientre, mientras mi mundo perfecto se desmoronaba a mi alrededor. Los susurros de los invitados se hicieron más fuertes, convirtiéndose en una ola de juicio que amenazaba con ahogarme. Mis damas de honor estaban paralizadas, sin saber si defenderme o alejarse del escándalo. Fue entonces cuando Brandon tomó su decisión. Sin decir otra palabra, se giró y se alejó del altar. Su padrino lo siguió, luego sus pajes. Uno a uno, la gente comenzó a abandonar la iglesia, algunos me lanzaban miradas de lástima, otros evitando el contacto visual por completo. Mientras mi padre intentaba llegar hasta mí a través del caos, vi el reflejo de Margaret en uno de los espejos ornamentados de la iglesia. Por un momento, vi algo en sus ojos que me perseguiría durante años, satisfacción, pura y sin filtro, por haber destruido con éxito la felicidad de su hijo junto con la mía. Nunca regresé por ese pasillo. En cambio, huí por una puerta lateral, todavía con mi vestido de novia, mi velo enganchándose en los rosales mientras corría. Mi padre me encontró horas después, acurrucada en el jardín de nuestra familia, mi vestido blanco manchado de hierba y lágrimas. Esa noche, mientras yacía en el dormitorio de mi infancia, hice dos promesas: primero, a mi hijo por nacer, que le daría todo el amor del mundo, independientemente de lo que los demás creyeran, y segundo, a mí misma, que algún día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz. Las semanas posteriores a lo que debería haber sido mi día de boda pasaron en una niebla de dolor e incredulidad. Cada mañana, me despertaba esperando que todo hubiera sido una terrible pesadilla, solo para sentir mi creciente vientre y recordar que esta era mi nueva realidad. Los periódicos locales se regodearon con el escándalo, la novia embarazada abandonada, la vergüenza de la familia adinerada, la dramática escena en la Catedral de San Patricio. Ni siquiera podía ir al supermercado sin sentir el peso de los susurros y las miradas. Mi padre, bendito sea su corazón, transformó nuestra oficina en casa en una guardería, pintando las paredes de un amarillo suave que me recordaba las mañanas de primavera. El amarillo es para la esperanza, decía, dibujando cuidadosamente pequeños pájaros en las paredes. Mi madre pasaba horas tejiendo ropa de bebé, llenando los momentos de silencio con conversaciones amables sobre cualquier cosa menos ese día. Ellos fueron mis anclas en la tormenta, pero incluso ellos no pudieron protegerme completamente de la oscuridad que amenazaba con consumirme. Lo más difícil no fueron los chismes ni las miradas de lástima, fue el silencio de Brandon. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera una cancelación formal de nuestro contrato de alquiler de apartamento compartido. Su silencio hablaba mucho sobre lo completamente que creía en las mentiras de su madre. Intenté contactarlo una vez, enviando un correo electrónico cuidadosamente redactado explicando que estaba dispuesta a hacer una prueba de paternidad, que quería entender cómo Margaret había fabricado esos documentos. El correo electrónico rebotó, había bloqueado mi dirección. Una tarde particularmente difícil, mientras revisaba los regalos de boda para devolverlos, me encontré sosteniendo el marco de fotos de plata que Margaret nos había regalado en nuestra fiesta de compromiso. La ironía no se me escapó. Estaba grabado con las palabras: para siempre comienza hoy. En un raro momento de ira, lo lancé contra la pared, viendo cómo se rompía en pedazos. Fue entonces cuando lo sentí, la primera patada real de mi bebé, no las sutiles aleteos que había sentido antes, sino una patada en toda regla, como si dijera: mamá, estoy aquí. Vamos a estar bien. Puse mi mano sobre mi vientre, las lágrimas corrían por mi rostro, pero por primera vez en semanas, no eran lágrimas de desesperación. Algo cambió dentro de mí. En ese momento, me levanté del suelo, recogí el vidrio roto y tomé una decisión: no dejaría que la crueldad de Margaret definiera la vida de mi hijo ni la mía. A la mañana siguiente, llamé a mi antiguo jefe en la empresa de marketing donde había trabajado antes de comprometerme. Brandon me había convencido de renunciar, queriendo que me concentrara en planear nuestra boda y eventualmente convertirme en madre a tiempo completo. Ahora, esa decisión se sentía como otra forma en que me había vuelto vulnerable. Hilary, dijo Sandra, mi antigua jefa, después de escuchar mi situación, te hemos extrañado por aquí. Casualmente, estamos lanzando una nueva división de marketing digital. ¿Qué te parecería dirigirla? Me encontré reprimiendo lágrimas de gratitud. Pero tengo 5 meses de embarazo, admití, esperando que la oferta se evaporara. Y algunas de nuestras mejores ideas han venido de padres privados del sueño. ¿Cuándo puedes empezar? Esa conversación marcó el comienzo de mi resurrección.
Me lancé al trabajo, canalizando mi dolor en creatividad. Mi embarazo se convirtió en mi fuerza en lugar de mi vergüenza. Durante las reuniones con clientes, apoyaba mi mano en mi creciente vientre, sacando confianza de la pequeña vida que dependía de mí. Los susurros en la oficina cambiaron gradualmente de pobrecita, haz como lo hace todo. Pero la vida tiene una forma de poner a prueba tu fuerza justo cuando crees que has encontrado tu equilibrio. Un martes lluvioso, mientras salía de una reunión con un cliente, me encontré literalmente con Margaret en la entrada de una cafetería. Estaba almorzando con sus amigas, las mismas mujeres que habían estado en mi despedida de soltera, balbuceando sobre los regalos del registro y jugando juegos tontos. La expresión de sorpresa en su rostro rápidamente se transformó en esa misma expresión arrogante que recordaba de la boda. Hilary, querida, dijo, lo suficientemente alto como para que sus acompañantes la escucharan, te ves bien. Espero que hayas descubierto quién es el padre para ahora. Sus ojos se demoraron en mi embarazo ahora obvio. Sentí la vieja vergüenza y el dolor subiendo en mi pecho, amenazando con asfixiarme. Pero entonces mi bebé volvió a patear, como si a propósito, y encontré mi voz. Siempre he sabido quién es el padre, Margaret, dije. Lo que no he descubierto es por qué sentiste la necesidad de destruir la felicidad de tu hijo junto con la mía. Pero supongo que eso es asunto tuyo y de tu conciencia. Su rostro palideció ligeramente, y por un momento, vi algo que centelleaba en sus ojos, miedo, quizás. Antes de que pudiera responder, pasé junto a ella hacia la cafetería, pedí mi café descafeinado y me fui con la cabeza en alto. Mis manos temblaban, pero lo había hecho. La había enfrentado sin derrumbarme. Esa noche, me senté en la guardería, observando cómo la puesta de sol pintaba sombras en esas paredes amarillas. Los pájaros pintados por mi padre parecían bailar en la luz que se desvanecía. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir, no un correo electrónico esta vez, sino un diario. Necesitaba documentar todo, no solo para mí, sino para mi hijo. Se merecía conocer su historia, la verdad sobre de dónde venía y cuánto lo amaban desde el principio. Tu abuela cree que nos ha destruido, escribí, pero no entiende que el amor no puede ser destruido por mentiras, solo puede ser transformado. Y tú, mi pequeño, eres la prueba de esa transformación. Mientras escribía, sentía a mi bebé moverse, casi como si estuviera respondiendo a mis palabras. No tenía idea entonces de lo importante que se volvería este diario, o que años después tendría la clave para desentrañar la red de mentiras cuidadosamente construida por Margaret. Pero esa noche, simplemente era mi manera de asegurarme de que nuestra historia no se perdería en el caos de la crueldad de otras personas. A la mañana siguiente, tomé otra decisión, comencé a tomar fotografías, de mi creciente vientre, de la guardería, de cada cita de ultrasonido. Creé una línea de tiempo, recopilando mi propia evidencia, no porque necesitara probarle nada a nadie, sino porque me negué a dejar que la versión de los hechos de Margaret fuera el único registro de este tiempo en nuestras vidas. A medida que se acercaba mi fecha de parto, me encontré pensando cada vez menos en Brandon, el hombre que podía alejarse sin siquiera escuchar mi versión de la historia, que podía creer lo peor de mí tan fácilmente. No era el hombre que pensé que conocía. La verdadera traición, me di cuenta, no eran solo las mentiras de Margaret, era su disposición a aceptarlas sin cuestionarlas. La vieja Hilary murió en ese altar, pero la mujer que surgió de esas cenizas era más fuerte de lo que jamás imaginé que podía ser. Mi bebé y yo estábamos escribiendo nuestra propia historia ahora, una que no necesitaba la validación de los Richmond ni de nadie más. Lo que no sabía entonces era que este era solo el comienzo de un viaje que me llevaría a un capítulo aún más extraordinario en nuestras vidas. Mi hijo nació en una fresca mañana de octubre, justo cuando el sol salía sobre el puerto de Boston. En el momento en que escuché su primer llanto, todo lo demás se desvaneció, el dolor de los meses pasados, la traición, los chismes, nada de eso importaba más. Mirando su rostro perfecto, vi mi futuro mirándome. Lo llamé Alexander, en honor a mi padre, Alexander James Carter, no Richmond. Ese puente se había quemado en lo que debería haber sido mi día de boda. Mientras lo sostenía en mis brazos esa primera mañana, le susurré promesas a su pequeño oído, lo protegería, no solo de daño físico, sino del legado tóxico de mentiras que había marcado su entrada en este mundo. Las enfermeras seguían comentando cuánto se parecía a su padre. Cada comentario era como una pequeña puñalada en mi corazón, pero no estaban equivocadas.
Alexander era la imagen de Brandon, desde sus rizos oscuros hasta el ligero hoyuelo en su mejilla izquierda cuando sonreía. A veces, en las tranquilas horas de las tomas nocturnas, estudiaba su pequeña cara y me preguntaba si Brandon alguna vez pensaba en nosotras, si alguna vez cuestionaba la historia de su madre. Mis padres estaban absolutamente enamorados de su nieto. Papá pasaba horas paseando a Alexander por el jardín, señalando diferentes pájaros y plantas, mientras mamá documentaba cada hito con su cámara. Es un Richmond de pies a cabeza, a veces murmuraba, pensando que no podía oír. Pero estaba equivocada. Alexander era un Carter, y yo estaba decidida a criarlo con la fuerza e integridad que ese nombre representaba. El trabajo se convirtió en mi santuario. Sandra, mi jefa, había instalado una pequeña guardería junto a mi oficina, permitiéndome mantener a Alexander cerca mientras convertía nuestra división de marketing digital en uno de los departamentos más exitosos de la empresa. Para su primer cumpleaños, había recibido un ascenso y nos habíamos mudado a nuestro propio apartamento, un acogedor apartamento de 2 dormitorios con vista al parque. La vida cayó en un ritmo cómodo. Las mañanas eran un torbellino de risas de bebé, desayunos apresurados y dejar a Alexander en la guardería de la oficina. Durante los descansos para almorzar, lo llevaba al parque al otro lado de la calle, donde chillaba de alegría con las palomas y las ardillas. Las tardes eran nuestro tiempo especial, baños, cuentos y abrazos. En esos momentos, nuestra pequeña familia de 2 se sentía completa. Pero el pasado tiene una forma de negarse a permanecer enterrado. Cuando Alexander tenía 18 meses, recibí un paquete inesperado en el trabajo. Dentro había un sonajero de plata, una réplica exacta del que Brandon había usado de bebé. No había nota, ni dirección de retorno, pero sabía que era de Margaret. El mensaje estaba claro, ella nos estaba vigilando. Debería haberlo tirado, pero en cambio, lo guardé en el cajón de mi escritorio, junto con el diario que había estado llevando desde mi embarazo. Algo me dijo que me aferrara a él, que lo agregara a mi creciente colección de evidencia. No es que estuviera buscando activamente justicia, mi enfoque era darle a Alexander la mejor vida posible. Pero en el fondo, sabía que esta historia no había terminado. A medida que Alexander crecía, también lo hacía su personalidad. Era curioso sobre todo, constantemente haciendo preguntas y buscando aventuras. A los 3 años, podía nombrar cada tipo de pájaro que visitaba nuestro jardín y recitar todo el libro Buenas noches, Luna de memoria. También era increíblemente amable, siempre compartiendo sus refrigerios en el grupo de juegos y consolando a otros niños cuando lloraban. Un día, mientras jugábamos en el parque, hizo la pregunta que había estado temiendo. Mamá, ¿por qué no tengo un papá como Tommy y Sarah? Tommy y Sarah eran sus amigos del grupo de juegos, y habían estado hablando sobre su próximo baile de padre e hija. Lo senté en nuestro banco favorito, el que está debajo del gran roble, y respiré hondo. Si tienes un papá, cariño, dije con cuidado. A veces las familias son diferentes. Algunos niños viven con su mamá y su papá, algunos solo con su mamá y algunos solo con su papá. ¿Dónde está mi papá? Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Brandon, me miraron expectantes. Tu papá vive lejos, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Pero eso no significa que te quieran menos. Me tienes a mí, y al abuelo, y a la abuela, y te amamos más que a todas las estrellas del cielo. Pareció aceptar esta explicación, pero sabía que habría más preguntas a medida que creciera. Ya había comenzado a escribirle cartas, explicándole todo lo que había sucedido, para dárselas cuando fuera lo suficientemente mayor como para entender. La verdad era su derecho de nacimiento, aunque fuera dolorosa. El trabajo continuó siendo mi ancla. Cuando Alexander tenía 4 años, había sido ascendida a vicepresidenta de estrategia digital. El ascenso vino con un aumento significativo, lo que me permitió mudarnos a un mejor vecindario con excelentes escuelas. También comencé un pequeño negocio secundario como consultora para empresas nuevas, creando un fondo para el futuro de Alexander. Pero el éxito tenía su precio. Una noche, mientras salía de una reunión con un cliente en el centro, vi a Brandon. Estaba subiendo a un taxi, luciendo exactamente como lo recordaba, quizás un poco más pulido con su costoso traje. Mi corazón no dio un vuelco como pensé que lo haría, en cambio, sentí una extraña mezcla de lástima y gratitud, lástima por lo que había perdido por su falta de confianza, y gratitud por la vida que había construido sin él.
Alexander estaba prosperando en su nuevo preescolar. Su maestra, la señorita Reynolds, a menudo me decía lo impresionada que estaba con su vocabulario y su inteligencia emocional. Es un alma vieja, decía, siempre cuidando de los demás. Lo que ella no sabía era que todas las noches le leía libros de psicología adaptados para niños, enseñándole sobre las emociones y la empatía. Estaba decidida a que mi hijo creciera entendiendo la importancia de la inteligencia emocional y la confianza. Pero la vida tiene una forma de lanzar curvas cuando menos te lo esperas. Un martes por la tarde cualquiera, recibí una llamada del colegio. Alexander se había caído durante el recreo y necesitaba puntos. Mientras corría a la sala de emergencias, con la mente llena de preocupaciones, no podía saber que este simple accidente pondría en marcha una cadena de eventos que lo cambiaría todo. La sala de emergencias estaba ocupada ese día, y mientras esperábamos, Alexander me tomó la mano con valentía, más preocupado por perderse su caricatura favorita que por el corte en la frente. «Mamá», susurró, «¿podemos ir por helado después?» El doctor podría tener curitas de superhéroes. Mirándolo, tan valiente y optimista a pesar de su lesión, sentí una oleada feroz de amor y protección. Lo que no sabía era que el destino tenía una sorpresa esperándonos, una que nos obligaría a confrontar el pasado que tan cuidadosamente habíamos dejado atrás. La verdad sobre las mentiras de Margaret estaba a punto de salir a la superficie de la manera más inesperada, y mi pequeño hijo jugaría un papel crucial en exponerlo todo. La sala de emergencias era caótica esa tarde. Un accidente de varios coches había traído a varios pacientes, y el personal médico corría entre camas con eficiencia urgente. Alexander estaba sentado en mi regazo en la sala de espera, el vendaje improvisado de la enfermera de su escuela ya empapado. A pesar del dolor, permaneció notablemente tranquilo, tocando ocasionalmente el corte en su frente con dedos curiosos hasta que le aparté suavemente la mano. «Señora Carter», llamó finalmente una enfermera. Cuando nos levantamos, oí un alboroto cerca de la entrada. A través de las puertas automáticas, los paramédicos llevaban en una camilla a una mujer mayor. Estaba consciente pero claramente angustiada, agarrándose el pecho. Detrás de ellos, con aspecto de pánico y despeinado, estaba Brandon, y justo a su lado estaba Margaret. Mi primer instinto fue apartarme, proteger a Alexander de esta colisión inesperada de pasado y presente. Pero antes de que pudiera moverme, el vendaje de Alexander eligió ese momento para desprenderse por completo, con la sangre goteando por su frente. Dejó escapar un pequeño gemido, su primera señal de verdadera angustia desde el accidente. El sonido llamó la atención de Brandon. Nuestras miradas se cruzaron en la abarrotada sala de espera, y vi cómo su mirada pasó de mí a Alexander. Vi el momento exacto en que lo reconoció. ¿Cómo no iba a hacerlo? Alexander era su viva imagen, hasta en la forma en que fruncía el ceño con dolor. Hilary, la voz de Brandon apenas se oía sobre el ruido del hospital, pero la oí tan claramente como si hubiera gritado. Margaret, distraída por su propia emergencia médica, aún no nos había notado. «Señora Carter», llamó de nuevo la enfermera, con más urgencia esta vez. «Necesitamos que le revisen ese corte». Asentí con la cabeza, levantando a Alexander en mis brazos. Al darme la vuelta para seguir a la enfermera, oí pasos rápidos detrás de nosotros. «Por favor», dijo Brandon, con la voz temblorosa. «¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene?» Dudé, luego respondí en voz baja, «Alexander». «Tiene 4 años». Las cuentas no eran difíciles. El rostro de Brandon palideció al procesar esta información, sin apartar la mirada del rostro de Alexander. «El médico está listo», interrumpió la enfermera, señalándonos hacia una sala de examen. Mientras nos íbamos, oí la voz de Margaret llamando a Brandon, seguida del sonido de sus pasos que se alejaban. La siguiente hora fue un borrón de procedimientos médicos. Alexander necesitó 6 puntos, y los manejó como un campeón, apretando mi mano y contándole al médico sobre su superhéroe favorito, Iron Man. La doctora, una mujer amable llamada doctora Louise, elogió su valentía y le dio no una, sino 3 curitas de superhéroes para llevar a casa. Mientras esperábamos sus papeles de alta, un suave golpe en la puerta hizo que mi corazón diera un vuelco. Brandon estaba en la puerta, con aspecto inseguro y envejecido de alguna manera, a pesar de que solo habían pasado unos pocos años desde la última vez que lo vi. «Mamá», susurró Alexander, tirando de mi manga, «ese hombre se parece a mí».
Antes de que pudiera responder, la doctora Louise regresó con nuestro papeleo. Miró a Brandon y a Alexander, y vi que la comprensión amanecía en sus ojos. Con discreción profesional, terminó rápidamente sus instrucciones sobre el cuidado de la herida y nos dejó solos. Hilary, comenzó Brandon, con la voz quebrada. ¿Podemos hablar? Mamá prometió helado, anunció Alexander, ajeno a la tensión en la sala. ¿Te gusta el helado? Los ojos de Brandon se llenaron de lágrimas. Sí, logró decir. El chocolate es mi favorito. El mío también, sonrió Alexander, tocándose las puntadas suavemente. Mamá dice que soy valiente, así que hoy me dan espolvoreados extra. Observé esta interacción con una mezcla de emociones que no podía nombrar, 5 años de ira, dolor e instinto protector, unidos a la innegable realidad de ver a padre e hijo juntos por primera vez. Mi madre, dijo Brandon de repente. Tuvo un ataque al corazón. Le están haciendo pruebas ahora, pero... Se interrumpió, pasándose una mano por el pelo, un gesto tan familiar que me dolió el pecho. Hilary, he sido un tonto. Las cosas que ella me mostró ese día, debería ver. No aquí, interrumpí, señalando a Alexander, que jugaba felizmente con sus nuevas curitas. No ahora. Brandon asintió con la cabeza, luego metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Por favor, dijo, colocándola sobre la mesa de examen. Cuando estés lista, necesito entender todo. Cuando se volvió para irse, Alexander gritó, adiós. Espero que también consigas helado. Brandon se detuvo en la puerta, con los hombros temblando ligeramente. Sin darse la vuelta, respondió suavemente, gracias, Alexander. Espero que te mejores pronto. Luego se fue. En el viaje en taxi a casa, después de nuestra parada prometida de helado, Alexander se durmió contra mi hombro, exhausto por los acontecimientos del día. Lo abracé con fuerza, respirando su aroma familiar mezclado con antiséptico y chocolate, y pensé en la tarjeta de presentación que quemaba un agujero en mi bolso. Esa noche, después de acostar a Alexander en la cama con abrazos y cuentos extra, me senté a mi mesa de la cocina y miré la tarjeta de Brandon. Las letras grabadas mostraban que se había asociado en su bufete de abogados. Había una dirección de correo electrónico y 2 números de teléfono, de oficina y móvil. Saqué mi viejo diario, el que había comenzado la noche de la boda fallida, y comencé a escribir. Pero esta vez, en lugar de documentar nuestra historia para la futura comprensión de Alexander, me encontré componiendo un correo electrónico a Brandon. Era hora de que saliera la verdad, no solo por el bien de Alexander, sino por el de todos nosotros. Lo que no sabía entonces era que en su habitación del hospital, Margaret estaba teniendo un tipo de revelación muy diferente. Enfrentada a su propia mortalidad, el peso de sus mentiras finalmente se había vuelto demasiado pesado para soportarlo. Mientras yo estaba sentada escribiendo mi correo electrónico, ella estaba haciendo una confesión a su hijo que sacudiría los cimientos de todo lo que él creía saber sobre ese día hace 5 años. A la mañana siguiente, cuando dejé a Alexander en el colegio, su valiente carita luciendo sus curitas de superhéroes, no tenía idea de que tanto Brandon como yo habíamos pasado la noche descubriendo diferentes piezas del mismo rompecabezas trágico. La verdad estaba a punto de explotar al descubierto, pero no de ninguna manera que yo pudiera haber anticipado. Mi teléfono zumbó justo cuando llegué a mi oficina. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Hilary, soy Brandon. Madre quiere ver a Alexander. Lo está pidiendo. Por favor. Dice que necesita arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Miré el mensaje, con el dedo sobre el botón de borrar, pero luego recordé las palabras de Alexander del día anterior, ese hombre se parece a mí. Él merecía conocer a su familia, todo, incluso las partes que nos habían herido tan profundamente. La pregunta era, ¿podía confiar en el remordimiento de Margaret en su lecho de muerte? Y más importante aún, ¿podía confiar de nuevo en Brandon? La respuesta llegaría antes de lo que esperaba, y de una manera que ninguno de nosotros podría haber predicho. Porque a veces se necesita el corazón inocente de un niño para curar las heridas más profundas, y Alexander estaba a punto de demostrar que el amor realmente puede triunfar sobre las mentiras, incluso si el camino hacia la verdad está pavimentado con sacrificios inesperados. Pasé toda la mañana mirando el mensaje de texto de Brandon, con el dedo sobre el teclado mientras componía y borraba respuesta tras respuesta.
La parte racional de mi cerebro gritaba que esto era una trampa, otra de las manipulaciones de Margaret. Pero algo en mi intestino me decía que esta vez era diferente. Tal vez era la desesperación en la voz de Brandon en el hospital, o tal vez era la forma en que Margaret se veía en esa camilla, vulnerable, humana, despojada de su habitual armadura de superioridad. Finalmente, alrededor del mediodía, escribí: necesito hablar contigo primero, a solas. Esta noche, después de que Alexander se duerma. Mis padres pueden cuidarlo. Su respuesta fue inmediata: gracias. Nombra el lugar y la hora. Acordamos reunirnos en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento a las 8 de la tarde. Era un territorio neutral, lo suficientemente público como para sentirse segura, pero lo suficientemente tranquila para la conversación que necesitábamos tener. Pasé el resto del día en una niebla, haciendo las cosas en el trabajo mientras mi mente corría con todas las cosas que necesitaba decir esa noche. Cuando acosté a Alexander en la cama, volvió a preguntar por el hombre del hospital. Mamá, ¿por qué lloró ese hombre cuando me vio? Me senté al borde de su cama, pasando los dedos por sus rizos oscuros, tan parecidos a los de su padre. A veces, cariño, los adultos lloran cuando se sorprenden por algo hermoso. ¿Se sorprendió por mis curitas de superhéroes?, preguntó inocentemente. Algo así, susurré, besando su frente con cuidado alrededor de las puntadas. Dulces sueños, mi valiente niño. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Brandon ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina con 2 tazas delante. Se levantó cuando me vio, y noté que se había aflojado la corbata, su apariencia pulida habitual estaba ligeramente desaliñada. Recordé cómo tomas tu café, dijo en voz baja. Latte de vainilla con un shot extra. Me senté, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente, pero sin beber. ¿Por qué ahora, Brandon? ¿Después de 5 años? ¿Por qué ella de repente quiere verlo? Se pasó una mano por el pelo, ese gesto familiar de nuevo. ¿Se está muriendo, Hilary? El ataque al corazón fue peor de lo que pensamos inicialmente. Hay daños extensos, y se niega a la cirugía de bypass. Ella dice, hizo una pausa, su voz se quebró ligeramente, dice que no merece vivir con lo que ha hecho. ¿Qué te ha dicho exactamente?, pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza. Todo, respondió. Sacó un trozo de papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Escribió esta confesión anoche. La hice notarizar esta mañana. Detalló exactamente cómo falsificó esos documentos, cómo pagó a un técnico de laboratorio para crear resultados falsos de pruebas de paternidad, cómo se detuvo, sus manos temblando, cómo orquestó todo el asunto porque pensó que le estabas quitando de ella. Estaba convencida de que me mudaría a Nueva York por tu carrera, y no podía soportar la idea de perderme. Sentí que la habitación giraba ligeramente. Después de 5 años de llevar el peso de esas mentiras, oír la verdad en voz alta era casi demasiado para soportar. ¿Y tú?, pregunté, con la voz apenas un susurro. ¿Qué piensas ahora? Creo que he sido el mayor tonto del mundo, respondió, con los ojos llenos de lágrimas. Creo que tiré todo lo que importaba porque era demasiado débil para enfrentarme a ella, demasiado asustado para confiar en mi corazón sobre sus mentiras. Creo, extendió la mano a través de la mesa, sin tocarme la mano, creo que me he perdido 5 años de la vida de mi hijo, y nunca me perdonaré por eso. Alexander, dije firmemente. Su nombre es Alexander James Carter, y es el niño pequeño más increíble que puedas imaginar. Le encanta el helado de chocolate y las historias de superhéroes. Puede nombrar a cada pájaro del parque, y siempre comparte sus refrigerios con otros niños. Es amable, valiente e inteligente, y he hecho todo lo posible para protegerlo del dolor que tú y tu madre causaron. Brandon retiró la mano, asintiendo lentamente. Has hecho un trabajo increíble con él. Lo vi ayer. Es perfecto. No es perfecto, corregí. Es real. Es un niño pequeño que a veces pregunta por su papá, que merece saber de dónde viene, pero que también merece ser protegido de cualquiera que pueda hacerle daño emocionalmente o de otra manera. Quiero arreglar esto, Brandon, dijo. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero él sí. Merece conocer a su familia, incluso las partes rotas. Y mi madre, Hilary, no es la misma persona que te hizo daño.
La culpa la ha estado carcomiendo durante años. Descubrir que podría morir sin conocer a su nieto, sin enmendar las cosas, rompió algo en ella. Saqué mi teléfono y le mostré una foto de Alexander en su primer día de preescolar, sonriendo a la cámara con su mochila de Batman. Esto es lo que me estás pidiendo que arriesgue, dije. Esta felicidad, esta inocencia, tu madre ya nos quitó tanto. ¿Cómo puedo confiar en ella con él? Brandon miró la foto, con lágrimas rodando por sus mejillas. Porque ella no está pidiendo perdón, dijo en voz baja. Solo quiere conocerlo una vez, para decirle la verdad ella misma, de la manera que sea apropiada para un niño de su edad. Quiere que sepa que nada de esto fue culpa tuya, que su padre no lo abandonó voluntariamente, que su madre lo protegió ferozmente, y que su abuela, su voz se quebró, que su abuela cometió un terrible error por miedo y amor egoísta. Tomé un sorbo de mi café ahora frío, pensando en el diario que había estado llevando todos estos años. Tengo condiciones, dije finalmente, condiciones no negociables. Brandon se enderezó, secándose los ojos. Cualquier cosa. Primero, dije, necesito reunirme con ella a solas antes de que vea a Alexander. Necesito mirarla a los ojos y oír esta confesión yo misma. Segundo, sí, y es un gran sí, le permito que lo conozca, será en mis términos, en mi presencia, y puedo terminarlo en cualquier momento si siento que no es lo mejor para él. Por supuesto, asintió Brandon. Y tercero, continué, con voz firme, necesitas entender que si bien Alexander merece conocer a su padre, la confianza debe ganarse. Si quieres estar en su vida, tiene que ser completamente, sin desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles, sin dejar que tu madre manipule las situaciones de nuevo. Él no es un accesorio para la historia de redención de nadie. Es un niño que necesita estabilidad y amor. Lo entiendo, dijo Brandon solemnemente. Haré lo que sea necesario. Ya comencé terapia, tratando de entender cómo dejé que mi madre me controlara durante tanto tiempo, cómo pude dudar de ti tan fácilmente. Sé que tengo mucho trabajo que hacer. Mientras estábamos sentados allí en esa tranquila cafetería, con el peso de 5 años de dolor y secretos colgando entre nosotros, mi teléfono zumbó. Era un mensaje de texto de mi madre, con una foto de Alexander durmiendo, su pingüino de peluche agarrado con fuerza en sus brazos. Mirando su rostro pacífico, tomé mi decisión. Mañana, dije, guardando mi teléfono. Me reuniré con ella mañana. Pero, Brandon, capté su mirada, si esto es otra manipulación, si ella lo lastima de alguna manera. No lo será, interrumpió. No la dejaré. No esta vez. ¿Lo prometo? Lo que no sabía entonces era que la confesión de Margaret era solo el comienzo. Las próximas 24 horas traerían revelaciones que nos sacudirían a todos hasta la médula, y Alexander desempeñaría un papel que ninguno de nosotros podría haber anticipado. A veces, el camino hacia la sanación proviene de las direcciones más inesperadas, y a veces se necesita el corazón puro de un niño para mostrar a los adultos el camino de regreso a la verdad y al perdón. El pasillo del hospital parecía interminable mientras caminaba hacia la habitación de Margaret a la mañana siguiente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, mi corazón latiendo con una mezcla de ira y ansiedad. Había dejado a Alexander en el colegio, diciéndole que tenía una reunión importante. Su abrazo de despedida me había dado fuerza, pero ahora, de pie fuera de la habitación 415, sentía que esa fuerza flaqueaba. A través de la ventana de la puerta, podía ver a Margaret apoyada en la cama, con aspecto más pequeño y frágil de lo que recordaba. Había desaparecido la mujer impecablemente vestida que había destruido el día de mi boda, en su lugar había una paciente mayor conectada a monitores y líneas intravenosas, su cabello plateado caído sobre la almohada. «Entra, Hilary», llamó débilmente, habiéndome notado a través de la ventana. «Por favor». Entré en la habitación, permaneciendo cerca de la puerta. El pitido de su monitor cardíaco llenaba el silencio entre nosotras. Finalmente, volvió a hablar, con la voz temblorosa. «Te ves bien», dijo. «La maternidad te sienta bien». «No hagamos esto, Margaret», respondí firmemente. Sin charla informal, sin cortesías. Querías verme antes de conocer a Alexander. Estoy aquí. Habla. Cerró los ojos brevemente, con lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. Tienes razón, por supuesto. Siempre tan directa, tan honesta.
Todo lo que debería haber sido. Buscó un sobremanila en la mesita de noche, con las manos temblorosas. Todo está aquí, los documentos originales, que alteré, los recibos del técnico de laboratorio al que soborné, los correos electrónicos que organizaron todo el horrible plan. Pero más importante aún, sacó una carta manuscrita. Esta es mi confesión completa. Tomé el sobre pero no lo abrí. ¿Por qué?, pregunté, la pregunta que me había perseguido durante 5 años escapando finalmente de mis labios. ¿Por qué lo hiciste? Porque tenía miedo de perder a Brandon, susurró. Cuando te conoció, todo cambió. Empezó a hablar de mudarse a Nueva York por tu carrera, de empezar una nueva vida lejos de Boston, lejos de mí. Luego quedaste embarazada, y yo, hizo una pausa, su monitor mostrando un pico en su frecuencia cardíaca. Me convencí de que lo estabas atrapando, de que te lo llevarías para siempre. Para siempre. Me obsesioné con evitar eso. Así que nos destruiste a ambos, dije, con voz fría. No solo me hiciste daño, Margaret. Hiciste daño a tu propio hijo. Privaste a tu nieto de su padre. Lo sé, sollozó. Cuando Brandon me contó que te vio a ti y a Alexander en la sala de emergencias, viendo su propia cara en la de ese niño. Hilary, he estado muriendo por dentro durante años con esta culpa. Pero ese momento, sabiendo lo que le había hecho a mi propio nieto. De repente, su monitor comenzó a pitar rápidamente. Una enfermera entró corriendo, revisando sus signos vitales y mirándome con preocupación. La señora Richmond necesita mantenerse tranquila, advirtió. Esperé a que la enfermera se fuera antes de hablar de nuevo. ¿Quieres conocer a Alexander? ¿Por qué debería permitirlo? Margaret respiró profundamente varias veces antes de responder. Porque él merece saber la verdad, y porque me estoy muriendo. Los médicos dicen que sin cirugía, tengo semanas como máximo. Incluso con ella, mis posibilidades son escasas. Me he negado a la cirugía porque necesito hacer esto primero. Necesito arreglar las cosas. ¿Y cómo planeas arreglar 5 años de mentiras?, la reté. No puedo, respondió simplemente. No puedo. Pero puedo darle algo precioso, la verdad sobre la historia de amor de sus padres, sobre cómo mis mentiras la destrozaron, y sobre cómo nada de eso fue nunca culpa de su madre. Necesita saber que su padre no lo abandonó voluntariamente, que su madre lo protegió ferozmente, y que su abuela, su voz se quebró, que su abuela cometió un terrible error por miedo y amor egoísta. Me senté en la silla junto a su cama, abriendo finalmente el sobre. Mientras leía los documentos, la elaborada red de mentiras que había tejido se hizo clara. La sofisticación de su engaño era asombrosa, registros médicos alterados, fotografías falsificadas, incluso una declaración de testigo falsa sobre mi supuesta infidelidad. ¿Sabe Brandon todo esto?, pregunté, mostrando la evidencia de su manipulación. Sí, asintió. Le conté todo ayer, Hilary. Nunca he visto a mi hijo tan enojado, tan devastado. Apenas me dijo 2 palabras después de que terminé, solo se sentó allí mirando la pared, con lágrimas corriendo por su rostro. Luego se levantó y se fue. Volvió esta mañana solo para decirme que había comenzado terapia para lidiar con cómo he controlado su vida. Como si fuera una señal, llamaron a la puerta. Brandon estaba allí, con aspecto de agotamiento, como si no hubiera dormido. Nuestras miradas se cruzaron, y vi el mismo dolor y confusión que yo había sentido durante años reflejados en su mirada. Hilary, dijo suavemente, hay algo más que necesitas ver. Se acercó y me entregó su teléfono, abierto a un correo electrónico. Encontré esto en la cuenta de correo electrónico personal de madre anoche. Me dio acceso a todo. Mientras leía el correo electrónico, mis manos comenzaron a temblar. Estaba fechado solo 2 semanas después del día de nuestra boda, del técnico de laboratorio que Margaret había sobornado. Estaba exigiendo más dinero para guardar silencio, amenazando con exponer la verdad. Margaret lo había pagado una y otra vez, 6 meses después, y otra vez después de eso. El técnico, explicó Brandon, con la voz tensa de ira, murió en un accidente de coche hace 3 años. Es por eso que madre se sintió segura manteniendo estos correos electrónicos. Nunca pensó que saldrían a la luz. Miré a Margaret, que había vuelto la cara avergonzada. Pagaste para mantener tus mentiras ocultas, una y otra vez,
mientras yo sufría, mientras tu hijo sufría, mientras tu nieto crecía sin su padre, le dije. Fui una cobarde, susurró. Cada vez que pensaba en confesar, el miedo a perder el amor de Brandon para siempre me detenía. Pero ahora, gesticuló hacia la habitación del hospital a su alrededor, ahora no me queda nada que perder y mucho que expiar. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de la escuela de Alexander. Mi corazón se detuvo al leerlo. Alexander se había caído de nuevo durante el recreo, reabriendo sus puntos. Lo llevaban a la misma sala de emergencias donde habíamos estado 2 días antes. Me levanté rápidamente, recogiendo mis cosas. Tengo que irme. Alexander está herido. ¿Qué pasó?, preguntó Brandon, alarmado. Necesita nuevos puntos, expliqué, ya dirigiéndome a la puerta. Tengo que ir a urgencias. Hilary, espera, llamó Margaret débilmente. Por favor, todavía considerarías dejarme conocerlo, incluso después de todo lo que acabas de descubrir. Me detuve en la puerta, mirando a la frágil mujer que había causado tanto dolor y a Brandon, que parecía dividido entre seguirme y quedarse con su madre. No lo sé, respondí honestamente. Ahora mismo, mi hijo me necesita. En eso es en lo único que puedo concentrarme. Mientras me apresuraba hacia el ascensor, escuché pasos detrás de mí. Brandon me había seguido. Déjame llevarte, ofreció. Por favor. Él es mi hijo también, añadió, aunque todavía no me haya ganado el derecho a llamarme su padre. Mirando su rostro preocupado, viendo los rasgos de Alexander reflejados en su expresión, tomé una decisión en una fracción de segundo que lo cambiaría todo. Está bien, asentí. Pero entiende esto, vamos porque Alexander necesita atención médica. Esto no cambia nada de lo que acabo de descubrir. Lo que no sabía entonces era que esta segunda visita a la sala de emergencias conduciría a un momento de verdad que ninguno de nosotros podría haber anticipado, y Alexander nos enseñaría algo profundo sobre el perdón y el poder curativo del corazón de un niño. El viaje a urgencias fue tenso, con Brandon agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Seguí revisando mi teléfono para obtener actualizaciones de la escuela, mi corazón acelerándose cada vez que pensaba en Alexander herido. La ironía no se me escapó, aquí estaba yo, compartiendo este momento de preocupación parental con un hombre que se había perdido miles de otros. Es alérgico a la penicilina, dije de repente, rompiendo el silencio. Si necesitan darle antibióticos, me aseguraré de que lo sepan. Me aseguraré de que lo sepan, me aseguró Brandon, su voz tensa por la preocupación. En ese momento, no era el hombre que nos había abandonado en el altar, era solo un padre preocupado por su hijo. Encontramos a Alexander en la sala de emergencias pediátricas, sentado en una mesa de exploración con su maestra, la señorita Reynolds, a su lado. Sus puntos anteriores se habían aflojado, y la sangre había manchado su camiseta favorita de Spider-Man. Pero en lugar de llorar, le estaba contando animadamente a la enfermera cómo había estado intentando salvar la pelota de un estudiante más joven de los arbustos cuando se cayó. «Mamá», exclamó cuando me vio. Luego sus ojos se abrieron. «Mira, el hombre que se parece a mí también está aquí». Brandon se congeló en la puerta, la emoción cruda en su rostro. La enfermera miró entre ellos, notando claramente el parecido, luego se excusó con tacto para llamar al médico. La señorita Reynolds, sintiendo la delicada situación, le dio una palmadita en la mano a Alexander y dijo que lo revisaría más tarde. ¿Te duele la cabeza, cariño?, pregunté, examinando el corte reabierto. No mucho, respondió Alexander valientemente. Luego se volvió hacia Brandon. ¿Comiste helado después de irte la última vez? Comí chocolate con muchísimas chispas porque fui valiente. Brandon se acercó, su voz áspera por la emoción. No comí helado. Supongo que no fui tan valiente como tú. Está bien, dijo Alexander con la simple sabiduría de un niño. Puedes ser valiente la próxima vez. Llegó la doctora Louise, la misma doctora que había tratado a Alexander 2 días antes. Ella observó la escena, incluyendo la presencia de Brandon, con compostura profesional. Bueno, jovencito, parece que querías vernos de nuevo. Arreglemos esos puntos, ¿de acuerdo? ¿Dolerá?, preguntó Alexander, apretando mi mano un poco. Un poco, admitió la doctora Louise. Pero creo que tienes mucho apoyo aquí para ayudarte a superarlo.
Mientras preparaba el anestésico local, Alexander miró a Brandon. ¿Puedes sostener mi otra mano? Mamá dice que ayuda a apretar la mano de alguien cuando tienes miedo. Brandon me miró, pidiéndome permiso con los ojos. Asentí ligeramente, y él se movió al otro lado de Alexander, ofreciéndole su mano. Nuestro hijo la tomó sin dudarlo, y por primera vez en 5 años, estábamos conectados a través del toque de nuestro hijo. Lo estás haciendo genial, amigo, animó Brandon mientras la doctora Louise comenzaba a trabajar en los puntos. Solo aprieta nuestras manos con tanta fuerza como necesites. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Alexander, haciendo una mueca leve pero manteniendo su rostro valiente. Tus manos se sienten igual que las mías. Levantó su mano libre, comparándola con la más grande de Brandon. Las mismas líneas y todo. Vi lágrimas formándose en los ojos de Brandon mientras miraba sus manos iguales. Sí, logró decir. Eso sí que es gracioso. Mamá, dijo Alexander pensativamente mientras la doctora Louise continuaba su trabajo, ¿recuerdas cuando dijiste que algunos niños tienen a su papá lejos? Es él mi papá, es por eso que nos parecemos. La habitación quedó en silencio. La doctora Louise siguió trabajando profesionalmente, pero pude notar que se movía lo más silenciosamente posible, respetando la gravedad del momento. Respiré hondo, sabiendo que no era así como había planeado esta conversación, pero a veces la vida no espera momentos perfectos. Sí, cariño, respondí suavemente. Él es tu papá. Alexander procesó esta información con notable calma. ¿Dónde estabas?, le preguntó directamente a Brandon, sin acusación en su voz, solo pura curiosidad. La voz de Brandon temblaba al responder. Cometí un error muy grande, Alexander. Escuché a alguien que me dijo mentiras en lugar de confiar en tu mamá, que siempre dice la verdad. Me perdí verte crecer, y ese será mi mayor arrepentimiento por el resto de mi vida. ¿Dijiste lo siento?, preguntó Alexander con toda la simplicidad de la lógica de un niño. No lo suficiente, respondió Brandon honestamente. Ni de cerca lo suficiente. Cuando cometó un error, dijo Alexander sabiamente, mamá dice que lo más importante es aprender de él e intentar hacerlo mejor la próxima vez. Apretó la mano de Brandon. ¿Estás intentando hacerlo mejor? Sí, susurró Brandon, las lágrimas ahora fluían libremente por su rostro. Sí, estoy intentando hacerlo mucho mejor. Listo, anunció la doctora Louise, aplicando el último vendaje mariposa. Y creo que estos puntos durarán mejor que los anteriores. Solo que no más misiones de rescate en los arbustos por un tiempo, ¿de acuerdo? Alexander asintió solemnemente, luego se volvió hacia Brandon. ¿Te gusta Spider-Man?, preguntó, señalando su camiseta manchada. Sí, respondió Brandon, limpiándose los ojos. Tengo todas las películas. En serio, los ojos de Alexander se iluminaron. Mamá solo me deja ver las de dibujos animados porque dice que las películas dan demasiado miedo para niños de mi edad. Tu mamá tiene razón, dijo Brandon, mirándome a los ojos. Es muy inteligente cuidándote. En ese momento, mi teléfono sonó. Era el número principal del hospital. Margaret había empeorado, y necesitaban que Brandon regresara inmediatamente. Vi el conflicto reflejado en su rostro, querer quedarse con su hijo recién reconocido pero sabiendo que su madre lo necesitaba. Ve, dije suavemente. Ella sigue siendo tu madre. Alexander, le expliqué a Alexander, la palabra papá sintiéndose extraña en mi lengua, papá tiene que ir a ayudar a su mamá. Está muy enferma en el hospital. El rostro de Alexander se puso serio. ¿Cómo cuando me cuidaste cuando tuve gripe?, preguntó. Algo así, asentí. Deberías ir a ayudarla, le dijo Alexander a Brandon con firmeza. Las mamás nos necesitan cuando están enfermas. Brandon se arrodilló al nivel de Alexander. Gracias por ser tan comprensivo, y gracias por dejarme sostener tu mano hoy. Significó más para mí de lo que jamás sabrás. ¿Te volveré a ver?, preguntó Alexander. Brandon me miró, la pregunta estaba clara en sus ojos. Pensé en todo lo que había sucedido en los últimos días, la confesión de Margaret, la evidencia de su engaño, y lo más importante, la conexión natural que acababa de presenciar entre padre e hijo. ¿Qué tal si todos tomamos helado mañana después de la escuela?, sugerí. Con muchísimas chispas, el rostro de Alexander se iluminó.
Con muchísimas chispas, confirmó Brandon, su voz espesa por la emoción. ¿Lo prometo? Mientras Brandon se apresuraba a ver a su madre, ayudé a Alexander a ponerse la camisa de repuesto que guardaba en mi bolso. Estaba inusualmente tranquilo mientras recogía nuestras cosas para irnos. Mamá, dijo finalmente, está muy enferma la mamá de papá. Sí, cariño, lo está. Podemos hacerle una tarjeta de recuperación, como la que le hice a la señorita Reynolds cuando tuvo un resfriado. Miré a mi hijo, asombrada por su capacidad de bondad, incluso hacia personas que nunca había conocido. En ese momento, me di cuenta de que quizás el corazón inocente de Alexander podía curar más que sus propias heridas, tal vez podría ayudar a sanar nuestra familia rota también. Lo que no sabía entonces era que la condición de Margaret era peor de lo que cualquiera había imaginado, y las próximas 24 horas traerían desafíos que pondrían a prueba nuestra recién descubierta y frágil paz de maneras que ninguno de nosotros podría haber anticipado. A veces, el camino hacia el perdón tiene un precio más alto del que esperamos, y a veces son nuestros hijos los que nos muestran cómo pagarlo. Esa tarde, después de que Alexander se durmió, me senté en la mesa de mi cocina haciendo una tarjeta de recuperación con él para Margaret. Él había insistido en usar sus marcadores brillantes especiales, dibujando cuidadosamente lo que llamó una familia de pájaros, un pájaro grande, un pájaro mediano y un pájaro pequeño, todos sosteniendo las alas. Porque los pájaros permanecen juntos, explicó antes de acostarse, como deberían hacerlo las familias. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Brandon: mi madre ha empeorado mucho. Los médicos dicen que sin cirugía inmediata, no sobrevivirá la noche. Ella todavía se niega. ¿Puedo pasar? Necesito hablar. 20 minutos después, Brandon estaba sentado frente a mí en la misma mesa de la cocina, mirando la tarjeta a medio terminar de Alexander. Tenía los ojos rojos e hinchados, y la corbata suelta alrededor del cuello. No escucha la razón, dijo, pasando los dedos por los pájaros brillantes. Dice que no merece vivir después de lo que nos hizo, que necesita pagar por sus pecados. Me miró, desesperado. Hilary, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿qué dicen los médicos sobre sus posibilidades con la cirugía? 50 y 50% sin ella, 0. Sigue diciendo que necesita ver a Alexander primero, para disculparse con él cara a cara, pero no hay tiempo, no terminó la frase. Cerré los ojos, pensando en el sobremanila lleno de pruebas del engaño de Margaret, en los años de dolor que nos había causado. Pero también pensé en las palabras de Alexander: las mamás nos necesitan cuando están enfermas. Despiértalo, dije finalmente. Pero Brandon, si hacemos esto, no es por ella, es por Alexander, para que nunca tenga que preguntarse si podría haber ayudado a salvar a su abuela. Brandon asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. 10 minutos después, llevé a Alexander, dormido, al hospital, con su pingüino de peluche favorito bajo un brazo y la tarjeta de recuperación sin terminar en la otra mano. La habitación de Margaret estaba tenuemente iluminada, con máquinas que emitían pitidos constantes a su alrededor. Parecía aún más pequeña que esa mañana, su piel casi translúcida bajo las fuertes luces del hospital. Sus ojos se abrieron cuando nos vio entrar. Alexander, susurró, con lágrimas cayendo inmediatamente por sus mejillas. ¿Eres la mami de papá?, preguntó Alexander, de repente tímido y acercándose a mí. Ella asintió, incapaz de hablar por un momento. Brandon se acercó a su cama, tomándole la mano. Madre, Alexander y Hilary están aquí ahora, ¿aceptarás la cirugía? Los ojos de Margaret nunca dejaron la cara de Alexander. Te hice una tarjeta, dijo él, mostrando su obra de arte. Pero aún no está terminada. Necesito añadir más brillantina. Es preciosa, logró decir ella, quebrándose la voz. Los pájaros, su familia. Alexander asintió con seriedad. El pájaro grande es papá, el pájaro mediano es mamá y el pájaro pequeño soy yo, ¿ves? Se están sosteniendo las alas porque mamá dice que la familia debe mantenerse unida, incluso cuando las cosas son difíciles. Vi algo romperse en la expresión de Margaret. Me miró, realmente me miró, quizás por primera vez en 5 años. Hilary, dijo, con la voz apenas audible, no merezco esta bondad. No, coincidí en silencio. No la mereces. Pero Alexander merece tener una abuela, si eres lo suficientemente valiente como para serlo.
Quiero añadir otro pájaro, anunció Alexander, ajeno al peso del momento. Un pájaro, abuela. Pero tienes que mejorar primero, para que puedas ayudarme a elegir el color correcto. El monitor de Margaret mostró un aumento de su frecuencia cardíaca. Una enfermera asomó la cabeza, preocupada, pero Margaret la despidió con la mano. Alexander, dijo, esforzándose por sentarse más erguida, necesito decirte algo importante. Hace mucho tiempo, hice algo muy malo. Dije mentiras que hirieron mucho a tu mamá y a tu papá. ¿Dijiste lo siento?, preguntó Alexander, haciendo eco de la misma pregunta que le había hecho a Brandon antes. No lo suficiente, respondió Margaret, inconscientemente haciendo eco de la respuesta anterior de Brandon. Ni de lejos lo suficiente, añadió. Cuando miento, dijo Alexander pensativamente, mamá me hace sentar en la silla de pensar hasta que estoy listo para decir la verdad y pedir perdón. Tal vez tú también necesitas una silla de pensar. Un sonido extraño escapó de la garganta de Margaret, algo entre una risa y un sollozo. Sí, dijo. Sí, creo que sí. Pero primero, se volvió hacia Brandon. Llama al médico. Me someteré a la cirugía. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad mientras preparaban a Margaret para una cirugía de emergencia. Alexander se durmió en mis brazos en la sala de espera, con su pingüino bajo la barbilla. Brandon se sentó a nuestro lado, extendiendo ocasionalmente la mano para alisar el cabello de nuestro hijo. Hilary, dijo suavemente, con cuidado de no despertar a Alexander, gracias por traerlo, por darle una oportunidad. No lo hice por ella, le recordé. Lo sé. Eso es lo que lo hace aún más notable. Hizo una pausa, observando dormir a Alexander. Se parece mucho a ti, ¿sabes? Tu amabilidad, tu sabiduría, lo veo en todo lo que hace. Tiene tu sonrisa, dije sin pensarlo, y tu corazón, cuando no está nublado por el miedo o la duda. La cirugía duró 6 horas. Alexander se despertó algunas veces, pidió agua y luego volvió a dormirse. Alrededor del amanecer, el médico finalmente salió, con aspecto cansado pero satisfecho. Superó la cirugía, anunció. Las próximas 24 horas serán críticas, pero está luchando. Lo que sea que haya pasado esta noche, le dio la voluntad de vivir. Mirando a nuestro hijo dormido, supe exactamente qué, o más bien quién, le había dado a Margaret esa voluntad de vivir. Alexander había hecho lo que ni Brandon ni yo pudimos hacer, había ofrecido un perdón incondicional, del tipo que solo el corazón puro de un niño puede dar. Cuando el sol salió sobre Boston, pintando las ventanas del hospital con una luz dorada, me di cuenta de que estábamos en una encrucijada. El camino que nos esperaba no sería fácil, había años de dolor que procesar, confianza que reconstruir y relaciones que redefinir. Pero viendo a Alexander dormir plácidamente entre Brandon y yo, con su tarjeta sin terminar aún en la mano, supe que la curación era posible. Lo que no pude saber entonces fue que la recuperación de Margaret traería aún más sorpresas, y que la simple sabiduría de Alexander seguiría guiándonos a todos hacia un futuro que ninguno de nosotros podría haber imaginado en ese terrible día de la boda hace 5 años. A veces, las lecciones más grandes sobre el amor y el perdón provienen de aquellos que tienen menos razones para entender ambos, nuestros hijos. 6 meses después de la cirugía de Margaret, estaba en mi cocina viendo a Alexander dar los toques finales a otra tarjeta. Esta no estaba hecha con rotuladores brillantes, sino con cuidadosos trazos de lápiz y su mejor intento de escritura cursiva. Querida abuela, decía, me alegro de que te sientas mejor. Con amor, Alexander. Los meses pasados habían sido un viaje de pasos cuidadosos y curación gradual. La recuperación física de Margaret se había reflejado en algo más profundo, una transformación que ninguno de nosotros había esperado. La mujer que salió de esa habitación de hospital era diferente de la que había orquestado nuestra destrucción hace 5 años. Asistió a terapia 3 veces por semana, trabajando en su comportamiento controlador y su miedo al abandono. Insistió en pagar la educación privada de Alexander, no como una forma de comprar perdón, sino como un pequeño paso para enmendar las cosas. Cuando inicialmente me negué, dijo algo que cambió de opinión: déjame hacer esto, no como su abuela, sino como alguien que intenta reparar una fracción del daño que he hecho. Brandon y yo estábamos en nuestro propio viaje de reconciliación. Empezamos con visitas supervisadas, helados después de la escuela, escapadas de fin de semana al parque,
y finalmente, cenas dominicales en casa de mis padres. Alexander prosperó en estos momentos, absorbiendo la atención de su padre como una flor que se vuelve hacia el sol. Un domingo particularmente memorable, mi padre apartó a Brandon para lo que pensé que sería una confrontación. En cambio, lo oí decir: todo el mundo merece una segunda oportunidad cuando realmente lo siente. Pero si alguna vez les vuelves a hacer daño, no necesitó terminar la amenaza, Brandon entendió. El verdadero avance se produjo durante la primera obra escolar de Alexander. Le habían dado el papel de un búho viejo y sabio en una fábula del bosque, e insistió en que todos tuvieran que asistir, mamá, papá, ambos conjuntos de abuelos. Podría haber sido incómodo, pero viéndolo en el escenario pronunciando sus líneas con una concentración tan seria, todos nos encontramos unidos en nuestro orgullo y amor por este extraordinario niño. Después de la obra, Margaret se acercó a mí mientras Brandon ayudaba a Alexander a quitarse el disfraz de búho. Hilary, dijo, con la voz suave pero firme, he estado escribiendo algo para ti, un relato completo de todo lo que hice, cada manipulación, cada mentira. No para su publicación o exposición, sino para la curación que estarías dispuesta a leerlo. La miré, realmente la miré. La mujer orgullosa y controladora que una vez había aterrorizado mi vida se había ido. En su lugar había alguien humillado por sus propias acciones, alguien que trabajaba activamente para ser mejor. Sí, dije. Creo que estoy lista. Esa noche, después de que Alexander se durmió, leí la confesión de Margaret. Fue brutal en su honestidad, detallando no solo sus acciones sino sus procesos de pensamiento, sus celos, sus miedos. Escribió sobre cómo ver el amor incondicional de Alexander le había enseñado lo que significaba la verdadera familia, no el control o la posesión, sino la aceptación y el apoyo. Las semanas se convirtieron en meses. Brandon y yo seguimos siendo padres, nuestra relación evolucionó hacia algo nuevo, no el amor romántico que una vez compartimos, sino una profunda asociación basada en nuestra devoción mutua a Alexander. Aprendimos a confiar el uno en el otro de nuevo, no como amantes sino como padres. La transformación de Margaret continuó sorprendiéndonos a todos. Se ofreció como voluntaria en un refugio para mujeres, compartiendo su historia como una advertencia sobre el poder destructivo del control y la manipulación. Nunca pidió perdón directamente, pero lo demostró con sus acciones, apoyando mis decisiones profesionales, respetando los límites y lo más importante, amando a Alexander sin intentar controlar sus afectos. Luego llegó el día que lo cambió todo. La fiesta de cumpleaños número 5 de Alexander estaba en pleno apogeo en nuestro patio trasero. Los niños corrían jugando, los padres charlaban. Y en medio de todo esto, mi hijo estaba rodeado por ambos lados de su familia, los Carters y los Ritmans, juntos por fin. Mientras cantábamos feliz cumpleaños, vi algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Alexander estaba tomado de la mano tanto de Brandon como de mí mientras se preparaba para apagar las velas. La foto que mi madre tomó de ese momento ahora está en mi escritorio, nuestro hijo sonriendo con glaseado de chocolate en la barbilla, flanqueado por sus padres, que habían encontrado el camino de regreso para ser una familia, sino una pareja. Pide un deseo, cariño, le animé mientras respiraba hondo. No necesito hacerlo, anunció con orgullo. Ya tengo lo que quería, toda mi familia está aquí. Margaret, de pie cerca, se secó las lágrimas de los ojos. Los pájaros de su tarjeta de recuperación habían sido enmarcados y colgados en su sala de estar, ahora con 4 pájaros, todos sosteniendo las alas, todos volando juntos. Más tarde esa noche, cuando la fiesta terminaba, Brandon me ayudó a limpiar mientras Alexander le mostraba a Margaret sus nuevos juguetes. Lo hicimos, dijo Brandon en voz baja, recogiendo los platos de papel. No como lo planeamos, pero lo hicimos. Somos una familia. Lo somos, coincidí. Solo que no del tipo tradicional. Quizás eso sea mejor, sugirió él. Tuvimos que ganarnos esta versión. Mirando a Alexander, que estaba demostrando su nuevo kit de magia a su abuela con absoluta concentración, entendí algo profundo. A veces, las familias que construimos a partir de las cenizas de nuestros errores son más fuertes que las que planeamos originalmente. Nuestro hijo nos había enseñado que el amor no tiene que parecerse a un cuento de hadas para ser real y significativo. La historia de cómo el día de mi boda se convirtió en una pesadilla siempre será parte de nuestra historia, pero ya no es el capítulo que define nuestra vida.
En cambio, se ha convertido en el comienzo de una historia diferente, una sobre la redención, el crecimiento y la sabiduría pura de un niño que enseñó a 3 generaciones a amar sin condiciones ni miedos. Cuando el sol se ponía en la fiesta de cumpleaños de Alexander, nos reunió a todos para una foto más. Quédense juntos, nos dirigió, colocándonos de tal manera, como los pájaros de su foto. Y ahí estábamos, su padre, su abuela, su madre y él en el medio, uniéndonos a todos con el amor simple y poderoso que había sanado a nuestra familia rota, no a través de grandes gestos o momentos dramáticos, sino a través de pequeños actos de bondad, a través de elecciones diarias para ser mejores, y a través de la creencia inquebrantable de que la familia, en la forma que sea, vale la pena luchar por ella. Esa noche, mientras metía a Alexander en la cama, rodeado de sus nuevos juguetes, me hizo una pregunta que mostraba cuánto entendía. «Mamá, ¿sigues enfadada con papá y la abuela?» «No, cariño», respondí honestamente. «Ya no estoy enfadada. Cometieron errores, pero trabajaron muy duro para solucionarlos, como tú lo haces cuando cometes errores, ¿recuerdas?» Él asintió sabiamente. «Y ahora somos como mis pájaros, todos volando juntos». «Sí», sonreí, besándole la frente. «Todos estamos volando juntos ahora». Cuando apagué su luz, me di cuenta de que el final feliz que soñé el día de mi boda se había hecho realidad después de todo, aunque no de la manera que esperaba. Nuestra historia no terminó con una boda perfecta, en cambio, había comenzado con una rota, a través del corazón puro de un niño, se había transformado en algo mucho más precioso, una familia construida sobre el perdón, la comprensión y el amor incondicional.